Bueno, hola, bienvenidos. Ahora paso a explicar el, el programita que he hecho con el algoritmo K-means de Machine Learning no supervisado. Vamos a ejecutar todas. Y bueno, voy a explicar un poquito el código. Este la verdad es que es bastante cortito en comparación a los anteriores, pero por ir un poco al grano. Primero, ¿qué hacemos? Pues lo de siempre, ¿no? Importamos las librerías necesarias. Estas librerías pues son esenciales para el análisis de datos y el procesamiento y los algoritmos de Machine Learning. Nada nuevo. Cargamos el conjunto de dataset, en este caso es una base de datos sobre el Titanic, ¿vale? Entorno de ejecución desconectado. Bueno, ahora no os preocupéis por eso. Bueno, como decía, una nueva base de datos, en este caso del Titanic. Vamos a ver cuántos sobrevivieron y si se podría haber hecho algo. Seguramente DiCaprio no se hubiera salvado con ninguno de los algoritmos que podamos imaginar ahora. Entonces, lo dicho, cargamos la base de datos y la printeamos para ver qué tiene, para ver la información. Entonces aquí pues podemos ver cositas muy interesantes, ¿no? Podemos hacer una exploración inicial de los datos y esto pues nos da una idea general del contenido, del tipo y de la calidad de datos, ya que es la primera vez que trabajamos con esta base de datos. Entonces, pues por ejemplo podemos ver que está el Survivor, que es aquí, que aparece, indica si el pasajero sobrevivió o no, si sobrevivió un 1, si no, un 0. Tenemos la P-Class, que es el ticket del pasajero, ¿no? El 1 sería primera clase, el 2 segunda clase, el 3 tercera. Fácil. Tenemos el sexo, si era hombre o mujer. Tenemos la edad del pasajero. Tenemos el SIP SP, que es el número de hermanos o cónyuges que viajaban con el pasajero. El PARCH, que es el número de padres o hijos que viajaban con el pasajero. Luego tenemos el FARE, que es la tarifa pagada por el pasajero. Y tenemos también el embarque, que es el puerto de embarque. La CS es Cherbourg, la QS es Queenstown y la S es Southampton. Tenemos la clase de ticket con class, ¿no? Como la categoría First, Second y Third. El Who, tenemos si era man, woman o child, si era children. Tenemos adult male, indica si es un adulto masculino, entonces es un varón booleano, como podéis ver. Tenemos el deck, que esto viene a decir la cubierta donde estaba ubicado el camarote del pasajero. El Embark Town, que es la ciudad de embarque. Alive, si sobrevivió, o Alone, si el pasajero viajaba solo. Entonces, luego podemos ver también que el dataset tiene 891 filas, ¿vale? Es un registro y 15 columnas, un registro bastante interesante, ¿no? Para trabajar con él. Y bueno, podemos hacer un análisis previo. Más datos, como por ejemplo el uso de la memoria, que es 80,7 KB. Los tipos de datos, podemos ver que hay numéricos, como Survivor, P-Class, Age, categóricos como Sex, Embarked, Class, o booleanos como Adult Male o Alone, ¿no? Entonces hacemos un análisis de los datos que tenemos y qué observaciones podríamos hacer, porque esto es interesante y no nos hemos parado mucho mucha atención en este tema, ¿no? Analizar los datos, y quizá debería haberlo hecho, ¿no? Podemos ver algunas columnas como por ejemplo DEC, ¿vale? Que tienen demasiados valores faltantes y probablemente pues, no serían útiles para el análisis. Otras como Age pueden beneficiarse de la imputación al rellenar los valores faltantes con la media o la mediana o algún otro método. Y luego también hay muchas columnas que son categóricas o de tipo objeto como Sex, Embarked, Class, y esto puede requerir transformación a datos numéricos si se usan un análisis basado en algoritmos de Machine Learning. También el dataset pues, incluye información que es redundante en algunas columnas como Class y P-Class, ¿no? Como veíamos, y se rellenan al final con lo mismo, pero en un formato diferente. Entonces, bueno, una vez que tengamos ya analizados los datos, vamos a proceder a ejecutar las primeras líneas de código. Aquí lo que hacemos es la selección de características relevantes. Vamos a seleccionar lo que son columnas que tengan sentido para el análisis de clustering que vamos a hacer y eliminaremos pues, las columnas que no son numéricas o son irrelevantes, ¿no? Para K-means, como por ejemplo name, que no necesitamos para nada, o bien por ejemplo ticket, tampoco lo necesitamos para nada, ¿no? Después aquí lo que hacemos es el manejo de los valores que faltan, ¿no? Algunos valores como age, como he dicho, pues no tienen valores, ¿no? Pueden tener valores faltantes. Y esto pues lo vamos a rellenar con la media,
¿vale? En este caso hemos decidido eso, pero hay otros sistemas, pero creo que el de la media es el que menos daño haría en esta situación. Después, lo que tenemos aquí es el escalado de datos. Para que Camins funcione correctamente, debemos escalar los datos para que todas las características tengan la misma importancia, ¿vale? Como dije en el vídeo pasado, si no, eso podría dar problemas. Después bajamos un poquito más, subimos según se mire y determinamos lo que es el número óptimo de clústeres usando pues el método del codo, ¿no? Y esto pues nos ayuda a identificar lo que es el número ideal para grupos para el modelo de Camins. Y pues graficamos el método del codo, ¿vale? Como podéis ver aquí. Y aquí tenemos nuestro gráfico. El codo del gráfico pues nos da una idea visual del número óptimo de clústeres, ¿vale? En este caso pues he dudado entre 3, 4, he probado de momento con 3, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos describir este gráfico? Porque claro, no lo hemos visto hasta ahora, ¿no? El eje vertical pues representa lo que es la inercia, lo que es la suma de las distancias cuadradas de cada punto en lo que es a su centroide, ¿no? En un clúster. Y los valores altos de inercia pues indican que los puntos están mucho más dispersos dentro de los clústeres, ¿no? Como era en los primeros, ¿no? Los valores bajos, pues al contrario, indican que los puntos están más agrupados alrededor de sus centroides. El eje horizontal al final lo que está haciendo es representar el número de clústeres, ¿vale? Que hemos probado, bueno, que podemos ver en el gráfico que va de 1 a 10, ¿no? En este caso. Cuando se lee un clúster, ¿vale? Para explicar un poco el comportamiento de esta curva, la inercia es máxima, ¿no? En este caso, pues cerca de 4500, como podemos ver. Porque al final todos los puntos están agrupados en un único clúster, obvio, ¿no? Sin importar lo lejos que estén los unos de los otros. Pero ¿qué vemos? Vemos un descenso en la curva. A medida que aumentamos el número de clústeres, la inercia pues disminuye rápidamente, ya que los puntos se van agrupando en clústeres más pequeños y más específicos. Y este descenso al final es mucho más pronunciado, por ejemplo, de K1 a K3 o 4, y luego vemos que se va estabilizando. La punta del codo, ¿vale? El codo es al final el punto donde el beneficio de reducir la inercia pues empieza a ser marginal, ¿no? Pues decía que 3, 4... Es decir, agregar más clústeres al final no va a mejorar significativamente la agrupación. Y este punto, pues al final suele estar alrededor de 3, 4, ¿vale? Dependiendo de dónde se observe el cambio magnetorio. En el ejercicio he probado con 3, si no recuerdo mal, pero podría haber sido un 4 perfectamente. Conclusión, este método, el método del codo, al final indica que probablemente estos sean los clústeres óptimos, ¿no? Para este conjunto de datos. Esto sugiere que el Titanic tiene patrones distinguibles que pueden dividirse en 3 o 4 grupos significativos, posiblemente basado en características como por ejemplo la clase, la edad o la tarifa, ¿no? Y vamos a seguir avanzando un poquito más para profundizar en ello. Como os he dicho, pues aquí, bueno, aquí puse 5 clústeres, ¿vale? Pero mira, vamos a cambiarlo en vivo. Vamos a poner los 3 clústeres y vamos a ejecutar desde aquí. Ejecutar celda y las de abajo. Vale. Que era como al principio estaba haciendo las pruebas. Esto al final pues es el entrenamiento del modelo Camins con el número óptimo de clústeres, ¿no? Basándonos en el método del COD, pues hemos seleccionado este número, que es un número adecuado. Como he dicho, podría ser 4, pero esta explicación ya me va bien así. Luego, ¿qué tenemos aquí? Aquí lo que tenemos es, bueno, aquí lo que hacemos es añadir los resultados de los clústeres a los datos originales. Cada fila del dataset será asignada a un clúster específico. Y luego aquí pues graficamos de nuevo. Aquí lo que hacemos es visualizar los resultados. Vamos a visualizar los clústeres en función de la variable edad y FAIR. Y aquí podemos verlo. Bueno, si bajamos un poco más. También lo que hacemos aquí pues es el análisis de los resultados, ¿vale? Seleccionamos aquí solamente a las columnas numéricas para evitar los errores al calcular la media y lo ejecutamos y obtenemos este resultado. Para explicar un poco el resultado, este resultado lo que hace es mostrar la media de las variables seleccionadas para cada uno de los clústeres formado por el algoritmo de Camins. Cada fila al final lo que está haciendo pues es representar lo que es un clúster, y cada columna lo que hace es mostrar un valor promedio de una característica o variable dentro de ese clúster. Aquí, por ejemplo, te voy a hacer un pequeño desglose, ¿no? Survival. Pues esta columna muestra la tasa de supervivencia. La tasa de supervivencia promedio. Aquí lo que podemos ver es que
Para el 0 pues hay un 44% de pasajeros que sobrevivieron. Para el 1 pues el clúster 0, 1 y 2, ¿vale? Para el 1 un 28 y para el 2 pues un 59,65. ¿Cómo podemos interpretar esto? Pues que el clúster 2 tiene una mayor tasa de supervivencia, por ejemplo, que los otros clústers, y esto puede indicar que este grupo de pasajeros, pues eso, es más fácil que haya sobrevivido en comparación a los otros dos. Luego tenemos la P-class, ¿vale? Esto representa la clase del pasajero y el valor 1, por ejemplo, indica la primera clase, el valor 2 la segunda clase y el valor 3 la tercera clase, como hemos explicado antes. Entonces vemos que en la clase, o sea, en el clúster 0, pues hay un promedio de 2.6, lo que indica que la mayoría de pasajeros no eran, la mayoría de pasajeros en este clúster eran de la segunda clase, ¿no? Y lo mismo pues con los otros dos, ¿no? Aquí podemos interpretar que los pasajeros del clúster 2, por ejemplo, tienden a ser de primera clase, mientras que los del clúster 0 y los del 1 pues estaban dominados por pasajeros de segunda clase, ¿no? Con una ligera inclinación hacia la tercera clase en el caso del clúster 1, pero muy muy ligera. Bueno, luego tenemos la edad, ¿no? Al final es todo el rato así. De aquí pues se extrae el análisis, ¿no? La columna H pues muestra la edad promedio, 13 años, bueno, 13,23 años, 28,27 años más o menos y 40,64 años. El clúster 0 al final parece estar formado principalmente por niños o jóvenes, y el clúster 1 pues incluye adultos jóvenes y el clúster 2 pues adultos mayores, y esto podría sugerir que los pasajeros mayores pues tenían más probabilidades de sobrevivir, ¿no? Que son los del clúster 2. Y así pues podríamos estar explicando todo, ¿no? El SIP SP pues es el número de hermanos y cónyuges a bordo. Para el clúster 0 la media 2,34. Esto indica que los pasajeros de este clúster viajaron con varios familiares. En cambio, el clúster 1, por ejemplo, vemos que la media es 0,23. Esto indica que los pasajeros de este clúster pues viajaban generalmente solos o con pocos familiares. Luego, por ejemplo, en el clúster 2 tenemos que la media es 0,38 y esto significa que lo mismo que en el clúster 1, ¿no? Que también viajaban o solos o con pocos familiares. ¿Qué podemos interpretar? Pues que el clúster 0 es probablemente el grupo de pasajeros que viajaban con varias personas, posiblemente familias grandes, mientras que el clúster 1 y 2 eran pasajeros que parecían viajar solos. Tiene sentido cuando analizamos, por ejemplo, el rango de edad, ¿no? Al final vais viendo que los números cuadran. El parch es el número de padres e hijos, ¿vale? Clúster 0, 1,94. Todo tiene sentido, ¿no? Esto indica que muchos pasajeros en este clúster viajaban con padres o hijos. El clúster 1, pues la media es 0,11, lo que indica que la mayoría de pasajeros iban solos. Y el 0,30 del clúster 2, pues lo mismo, ¿no? Indica que la proporción era bastante menor que en comparación al clúster 0. Entonces, bueno, podemos interpretar que el clúster 0 tiene más pasajeros que viajaban con padres o hijos, mientras que los otros dos clústers tienen más pasajeros que no están en esta situación, ¿no? Que viajaban solos. El FARE, que es la tarifa promedio del billete, para el clúster 0, pues 41,91, para el clúster 1, 12,36, para el clúster 2, 75,91. Tiene sentido cuando vemos, por ejemplo, la clase, ¿no? El clúster 2 al final tiene los pasajeros de las tarifas más altas. Esto indica que probablemente pues corresponden a pasajeros de primera clase. Obviamente, ¿no? Y tiene tarifas pues más bajas, ¿no? O sea, tiene tarifas más altas, mejor dicho. Y esto pues sugiere que estos pasajeros eran de primera clase, ¿no? En cambio, pues las tarifas más bajas del clúster 1, pues obviamente con esas tarifas tan bajas coincide con la clase a la que probablemente estaban asignados, ¿no? O sea, al final todo tiene sentido. He hecho un poco de lío, pero creo que ha quedado claro, ¿no? Y es eso al final. Esta columna, pues, de clúster lo que muestra es que ha dividido el tipo de población objetivo en tres tipos de población bien distinguido, del cual se puede obtener un análisis completo, ¿no? Podríamos decir que el clúster 0 parecen pasajeros jóvenes de una edad aproximadamente de 13 años, de segunda clase, con un número significativo de familias, ya sean hermanos, cónyuges, padres o hijos, y unas tarifas intermedias. Su tasa de supervivencia ha sido moderada, del 44%. El clúster 1 pues son pasajeros adultos jóvenes de una edad comprendida en los 28 años de media, principalmente de segunda clase y con pocas conexiones
familiares y con tarifas muy bajas. Y la tasa de supervivencia es bastante baja, solamente el 28%. Y luego tenemos el Cluster 2, que son pasajeros más mayores, de una edad de unos 40 años aproximadamente, de primera clase, viajando principalmente solos o con pocos familiares y con tarifas bastante más altas, ¿no? Pero bueno, la tasa de supervivencia es del 59, casi 60%. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar con esto? El análisis muestra que el modelo Cummins ha identificado 3 grupos distintos de pasajeros en el Titanic, como he dicho, basados en características demográficas y del viaje. El Cluster 2 eran pasajeros mayores de clase alta, con una tasa de supervivencia muy alta, mientras que el Cluster 1 eran jóvenes de clase baja, con una tasa de supervivencia baja. Esto podría estar relacionado precisamente con las diferencias en lo que es la clase social y la edad de los pasajeros durante el desastre del Titanic. Entonces, bueno, esto es lo que hace Cummins. Esto es lo que podemos obtener al utilizar este algoritmo. Como ya habéis visto, sumamente útil. Y en el siguiente vídeo vamos a tratar otro algoritmo utilizando prácticamente el mismo código, pero con otro ejemplo, el ejemplo de las series, ¿vale? Para no utilizar los mismos datos. Y vais a ver cositas. Saludo.